Gracias totales a todos aquellos que van a ver esta biodescodificación. Más que biodescodificación, es un análisis desde la mirada de la biodescodificación. Hoy toca a Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, cantautor, solista, fundó Soda Stereo con también los integrantes de esa banda por allá en los 80. Súper reconocido, cientos de premios, y creo que es una de las bandas, no creo, no, lo he visto también por internet haciendo esta investigación, uno de los referentes de toda banda de rock que hoy día empiece a surgir y ha surgido en los últimos años como referente, Soda Stereo. Centenares de premios, giras por todo Latinoamérica, cierto, Iberoamérica también. Y bueno, importante, lo hemos traído a este canal para que lo podamos conocer un poquito más en profundidad desde el mensaje del síntoma, desde lo que la biodescodificación nos viene a mostrar. Gustavo Cerati nace un 11 de agosto de 1959, fallece un 4 de septiembre de 2014 a raíz de estar 4 años en coma por un accidente cerebrovascular isquémico con afasia de la comunicación, ¿no? Entonces vamos a estar hablando un poco de esto para que entiendan y para que aprendan de qué se trata. Vamos ahí. Empezamos diciendo entonces que Gustavo Cerati estaba en una gira por Venezuela, por allá por el 2010, el 15 de mayo de 2010, tiene un malestar, se siente mareado, se descompensan, lo llevan de urgencias también a la clínica, al hospital, le hacen los estudios para tratar de definir cuál es el diagnóstico, qué es lo que tiene, y al final terminan dando a conocer que sufrió de un accidente cerebrovascular isquémico con afasia de la expresión. ¿Esto qué implica? Que después de esto, en el caso que sobreviva, sabemos todos que al final no sobrevivió después de 4 años de estar en coma, iba a no ser el mismo que antes, porque este tipo de consecuencias, de secuelas que le quedó por la afasia de la expresión, le iba a ser muy difícil comunicarse y le iba a ser muy difícil también comprender a los demás, porque afectaba justamente a estos temas que tienen que ver con el lenguaje, con la comunicación, etc. En este momento, en el 2010, Cerati tiene unos 50 años, está dando su recital, termina descompensándose, sintiéndose mal, y pasa todo esto. Vamos a hablar un poco de este tema porque me parece que es interesante para luego llegar a una comprensión del para qué, ¿no? De entender justamente la lógica del síntoma, porque todos los síntomas pasan por algo y tienen una razón. No por algo le dio SCB y no por algo también justo tuvo esta falla isquémica que generó esa afasia de la expresión, bloqueándole el lenguaje. Vamos a verlo desde la mirada de la biodescodificación. ¿Qué nos dice este síntoma de afasia de la expresión? Nos dice: la persona afásica suele ser del tipo que expresa bien lo que piensa, pero no lo que siente. Le gusta dirigir y ocuparse de quienes le rodean, pero difícilmente expresa sus sentimientos de gratitud y de ira a la persona involucrada. Se odia por no ser capaz de expresarse. Hasta ahí. ¿Qué más? Dice: esta enfermedad se presenta porque ya has llegado a tu límite. Tu cuerpo te dice que dejes de creer que debes forzosamente expresar lo que piensas para que los demás sepan lo que te sucede y lo que sientes por ellos. Lo saben por otros medios. Concédete el derecho de expresarte como eres y no según tus creencias del pasado o según lo que piensan los demás de ti. Bueno, entendemos que esta fase de la expresión viene a mostrarnos un conflicto de justamente la comunicación, de ser más mental que emocional, de pasarlo todo por el raciocinio y de decirlo de una manera elegante, de alguna manera, para encubrir lo que en realidad se siente por ese miedo que uno tiene muchas veces de decir lo que piensa. Puede generar un malestar en el otro, entonces disfraza ese sentimiento con otras palabras, pero al final queda un cacho de ese sentir adentro que al final termina generando el malestar. Cerati muy talentoso en escribir, en componer su música, sus canciones, pero entendemos que si ha tenido este síntoma es porque detrás de todas esas canciones está también disfrazando muchos de sus sentires internos que en su momento no se permitió expresar. Entendemos que también Cerati ha tenido muchas parejas, de las cuales también muchas se ha inspirado para escribir sus canciones, y también ha tenido, si bien ha tenido muchas parejas, ha tenido también muchas separaciones y algunas controversias también. Entonces podemos pensar que detrás de este síntoma hay un
gran conflicto de expresión verdadera, de expresar lo que realmente se siente, de expresar lo que realmente se piensa, sin importar lo que puede pensar o sentir el otro. Eso está muy arraigado, al parecer, en Gustavo Cerati. Entonces tenemos que analizar de dónde viene esto, cómo se formó, cómo fue en sus primeros años, cómo fue su adolescencia, porque me parece que ahí está la clave. Vamos a ir a un antecedente que tuvo Cerati antes de su ACV, que fue una trombosis. Se relaciona directamente, por lo que estuve investigando y estuve estudiando también. Esto no es solamente hacer un video y ya está, esto tiene un montón de cuestiones detrás que hay que aprender en cuanto a cómo funciona el cuerpo. ¿Una trombosis se puede relacionar con una ACV? Sí, claro, porque una trombosis es un coágulo de sangre que bloquea el paso de la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo para llevarle oxígeno, nutriente, alimento, etc. Entonces, si se obstruye algún paso de la sangre, hay partes del cuerpo que no se van a poder alimentar y por ende se pueden morir. Eso puede pasar si se va al pulmón, si se va al corazón. Si una trombosis o un trombo, que digamos sería un coágulo de sangre que viaja y suelta y puede quedarse atascado en alguna parte de las venas o de los canales por donde transita la sangre, puede generar un bloqueo que puede complicar, ¿no? En este caso, en el 2006, cuando Cerati tiene unos 46 años, se le diagnostica una trombosis en las piernas. Entonces, ahí empieza también un tratamiento, inyectándose anticoagulantes. Al final, ese ACV termina siendo un coágulo de sangre que bloquea el paso de la sangre por el cerebro, entonces genera que el cerebro tenga esa complicación y lo que sucedió después, ¿no? No vamos a extender mucho, pero para que tengan una idea. Entonces esto ya tiene un historial, ya tiene un antecedente. En el 2006 empieza con su trombosis en las piernas. Si lo vemos desde la biodescodificación, la trombosis en las piernas nos dice que es un conflicto que tiene que ver con la familia. La sangre siempre está relacionado a la familia. Las piernas tienen relación siempre con el movimiento, con la valoración personal, con el ir hacia adelante, con los proyectos. Entonces puede ser que en el 2006, por un tema familiar, Cerati se sienta como estancado, bloqueado. Y más teniendo presente lo que sabemos de la fascia de la expresión que después se le desencadenó, aquí 4 años antes podemos pensar que también estaba experimentando ese conflicto. Es decir, no es que el conflicto de no decir lo que pienso, lo que siento, empezó en el 2010 cuando se le diagnosticó su ACV. No, es decir, es algo que siempre lo acompañó y que al final tiene un detonante cuando esto es conflictivo y no se trabaja. Entonces, si en el 2006 también estaba con este conflicto de la expresión, de no poder desenvolverse bien en cuanto a lo que piensa, lo que siente contra los demás o contra sí mismo, y que siempre está disfrazando sus emociones, y bueno, me puedo sentir estancado en cuanto a la familia, lo que está pasando en la familia, que no avanza, y en el 2006 es que se le diagnostica esta trombosis. Es importante aclarar también que en este punto, cuando en el 2006 se le diagnostica la trombosis, ya está entrando en una fase de reparación del conflicto. Por ende, el conflicto se estaba viviendo antes. Podríamos pensar que antes del 2006, 2005, 2004, 2003 estaba viviendo ese conflicto familiar. Ya Gustavo Cerati estaba divorciado, había entablado una nueva relación medio ahí conflictiva con Débora del Corral, que era una exnovia de un compañero de Soda Stereo. Bueno, ven que algo podría empezar a darnos una serie de pistas para empezar a comprender que también esta trombosis en el 2006 no es casualidad, ¿okay? Todo ese tiempo, ese periodo por ahí del divorcio, de la nueva relación y todo ese tema familiar que pudo haberse dado por esa controversia, le pudo haber afectado, tal que no lo ha comunicado, no lo ha trabajado, no lo ha liberado, y ahí está esos coágulos que se forman en la pierna. Esto cuando él tiene 46 años. Lo que sí me pareció interesante, punto central de este tema, es indagar en alguna situación que realmente él lo haya vivido con mucho estrés, con mucho conflicto, esta cuestión de estar estancado en su proyecto, esta cuestión de sentirse abrumado también por la familia, quizás por no encontrar el camino, por sentirse estancado en su camino.
Y por esta cuestión también que tiene que ver con el no permitirme expresar. Fíjense lo importante que es tener el diagnóstico médico, porque nos invita a estar mucho más preciso en cuanto a lo que la persona le pudo haber estado pasando, no exteriorizó. Por eso los síntomas son muestras físicas de lo que uno no expresa verdaderamente. Y analizando esto, investigando, encuentro que Cerati en el 78, con solo 18 años, lo obligaron a hacer un servicio militar, que aquí en Argentina en esa época, en los años 90, se implementó de manera obligatoria. Desde el 1900 creo que hasta el 1990 y pico que se terminó de cortar esta temática del servicio militar obligatorio. A todo joven de 18 años lo mandaban a hacer un servicio militar. Entonces, claro, tú imagínate, Gustavo Cerati ya desde muy chiquito, con 9 años, que empezó en la música, a los 18 años se había anotado para hacer la carrera de publicista, 17 años se anotó por ahí para hacer la carrera de publicista, muy diferente también al tema de la música, pero él como que sentía que también se tenía que agarrar de algo por si acaso la música no funcionaba, ¿no? Acá vemos que también un tema de sus proyectos, del camino que iba a seguir, las dudas que cualquier adolescente puede tener, pero el tema de la colimba me pareció como relevante, porque hay una nota que encontré que se las voy a leer, donde habla de ese paso por la colimba. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con durante un año paralizado, durante un año bloqueado, durante un año con muchos sentires y muchas emociones que tampoco se permitieron liberar, porque obviamente imagínate en ese momento, en ese contexto con los militares, manifestar una idea diferente a lo que se opina te matan. Y más en esa época, en el 78, que aparte de haber un servicio militar obligatorio, había una dictadura militar. Había una dictadura militar donde muchos jóvenes se desaparecían, donde muchos jóvenes se morían, donde los militares te mataban por simplemente andar por la calle en una hora que supuestamente no deberías de andar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, te voy a leer la nota que Gustavo Cerati habla. Lo encontré, te voy a dejar la nota completa igualmente en los comentarios por si lo quieres ver. Pero ahí está. Dice, solucionado el tema de la vocación, este es el periodista, Gustavo Cerati tuvo que dejar sus proyectos musicales en el limbo durante 12 meses, cuando, como a casi todo joven argentino de 18 años de entonces, le tocó la colimba. Como le sucede a la mayoría de los que pasaron por ese trance, una vez que un ex conscripto se mete a hablar del tema, cuesta pararlo. Dice Cerati, me tocó hacerlo en la Escuela Técnica de Cabildo y Dorrego en 1978, en la época en la que casi vamos a la guerra con Chile por la cuestión del Beagle. El Beagle me parece que habla de en esa época también donde Argentina y Chile se debatían por la soberanía, creo que de la Patagonia oriental, occidental, parte de la Patagonia que Chile reclamaba, pero Argentina tenía, digamos, más a favor su mirada que cosa, ¿no? Entonces, bueno, nos desviamos del tema, no tiene tanto que ver, pero me parece que tiene que ver con eso. Dice, me bancaba un poco más las guardias gracias al tren fantasma, donde Daniel Morano y su trupe ponían una música increíble que me despertaba las neuronas y el alma. Fue el primer programa que pasó música punk, new wave, reggae. Dice, al principio lo pasé como el culo, llegué tarde al campo de entrenamiento y justo se había muerto el peluquero, así que por tener el pelo largo me forrearon como al peor. Pero me salvó la música, porque gracias a que tocaba la guitarra conseguí ubicarme como asistente de jefe de compañía. A la mañana le ordenaba a la oficina, limpiaba y después le tocaba algo al tipo concierto de Aranjuez, o las canciones suaves de Génesis y al tipo le encantaba. El capitán desayunaba con música en vivo. Imagínate que la presión, ¿no? La presión, el servicio militar, estar haciéndole música al jefe para que desayune, es decir, te ponen en un lugar con 18 años totalmente vulnerable, ¿no? A la autoridad. Seguimos leyendo un poquito, dice, claro, con los clásicos populares, paralelamente a alguien se le ocurrió organizar un concurso folclore donde participaban todas las reparticiones militares del país.
No sé qué celebraban, pero agarré a un sargento de esos hiperpatriotas y le dije, yo escribí una letra. Junté a 3 amigos del cuartel, 2 guitarras y 2 bombos y nos pasamos casi 3 meses ensayando duro porque gracias a eso podíamos huir de la situación de la colimba. Bueno, más o menos ahí que algunos meses se salvaba, fíjate, pero la música es como que también le sirvió como canal de expresión de lo que tampoco podía él expresar en su realidad, ¿no? Fue como la salida de alguna manera, pero acá entramos en esto de que disfrazo con las palabras lo que realmente quiero expresar, ¿no? Dice, y hasta ahora no lo puedo creer, ganamos. El premio era un viaje a Bariloche, pero no fuimos porque había que dormir en los cuarteles y cosas así. La colimba tuvo sus anécdotas divertidas, por ejemplo que el cantinero fuera el que trajera el porro, típico, y era curioso también eso de encontrarte con gente de tu misma edad y que tenían caminos tan diferentes en la vida. Igual a mí me generó una serie de odios. La última vez que me peleé a piñas fue en el cuartel. Había dormido muy poco después de una guardia, eran las 6 de la mañana y entró un pibe que siempre llegaba cantando y gritando, pero no de felicidad sino por joder. Joder aquí en Argentina es un término que se refiere a molestar. Recuerdo que ese día salté como un gato por encima de 3 camas y lo aplasté contra el armario de la ropa. Estaba dispuesto a matarlo de tan enloquecido y nervioso que me puse. Te llevaban a esa situación. Por eso, a pesar de las anécdotas graciosas, me brotaron un montón de sentimientos que no tenía por qué encontrar. Me los pusieron ahí. Ahí vemos también estas sensaciones de enojo, de ira, de rabia, muy presentes desde estos apenas 18 años. Y que se bloquearon de manifestar. Fíjate lo mal que hace el reprimir esas emociones, el no poder expresarlas, que por más que las disfraces en canciones y seas como muy... bueno, tienes ahí un talento muy innato, ¿no? Si ya desde siempre hacías música, de disfrazar esas experiencias en tus letras, en tu música, aún así esta experiencia de su adolescencia está ahí todavía haciéndole ruido, ¿no? Dice, ellos los militares eran los reyes que manejaban todo y por lo tanto los civiles eran unos idiotas. Lo mejor que hizo el gobierno de Menem es haber abolido esa situación, ¿vale? Entonces esto lo quería compartir porque me parece que es interesante y relevante en cuanto a esa situación de un antes y un después también en la vida de Cerati. Si bien después terminó su carrera de publicidad, siguió con la música, se relacionó con múltiples mujeres también, me parece, se metió también en las drogas, mucha cocaína y demás, que también te voy a dejar por aquí el video si quieres ver el video de Maradona con respecto a la cocaína y tal que estuvimos analizando con la biodescodificación. Pero importante tener presente esta situación, ¿no? Porque fue un año donde se cambió completamente su historia, que por más allá que por eso lo venía a venir, porque era una cuestión obligatoria de la época, había una guerra de por medio, ya la estructura de un servicio militar donde se te obliga, donde ya no eres tú, donde por ahí tus sueños, tus aspiraciones se cortan, se bloquean, el odio y la bronca que genera eso y no tener la posibilidad de expresarlo. Él que era músico, él que le gustaba expresar y él que le gustaba manifestar esas cuestiones, claro, lo tomó desde ese lugar, se sintió bloqueado en ese espacio. Cada vez que pasaban situaciones a lo largo de su vida que de alguna manera le recordasen ese encierro, le recordasen que él estaba bloqueado, le recordasen que él estaba como estancado con su vida o con su familia, se manifestaba esa cuestión en la sangre, coagulándose, y de ahí que, bueno, los 46 años, que también hay que tener presente el estilo de vida, ¿no? Porque la cocaína, el cigarrillo y demás genera también conflictos cardiovasculares, donde se pueden generar también diferentes coágulos que pueden dar a estas diferentes temáticas, ¿no? Pero también tener presente que todas las personas que toman cocaína y todas las personas que fuman tampoco le dan estos síntomas como le dio a Gustavo Cerati, como es una trombosis, como es un ACV isquémico que afecta a la cuestión de la comunicación. Entonces hay casos también que son particulares y puntuales que son interesantes de analizar, ¿no? Entonces, como para concluir un poco con esta decodificación de la semana, algún personaje, en este caso Cerati,
decir que me pareció muy interesante esta cuestión de la comunicación. Él es comunicador por naturaleza, desde niño ya se aferró a la música, compartió lo que le pasaba a través de la música y en sus canciones, y tener presente que esas letras al final también disfrazaban de alguna manera lo que él realmente sentía, pero que nunca pudo manifestar por sus propias inseguridades, podemos decir, por sus propios miedos de dañar al otro, por esos temas al final que están ahí presentes, hacen que su cuerpo reaccione. Me parece que también Cerati nos muestra la posibilidad a nosotros de realmente manifestarnos sin más, sin disfrazar, sin poner caretas, sin tener esa preocupación de lo que le va a pasar al otro, porque fíjate que la preocupación por el otro al final te dejas de lado a ti, y el dejarte de lado a ti genera conflictos internos en ti, con lo cual tu cuerpo va a reflejar síntomas. Entonces es mucho más importante validarte a ti lo que piensas, lo que sientes, y expresarlo con libertad, lo que por ahí nos enseña esta semana Gustavo Cerati en esta biodescodificación. Gracias por estar aquí. Sin más, déjame en los comentarios qué te ha parecido. Déjame en los comentarios si te ha resultado interesante este análisis. Nos veremos en la próxima semana con algún otro personaje de interés. También déjame en los comentarios si te gustaría que traigamos a alguien. Por aquí te voy a dejar mi carita para que te suscribas. Por aquí te voy a dejar un video sugerido para que sigas mirando más videos en este canal. Nos vemos en la próxima biodescodificación. Gracias totales.